Guitarra Negra, de Ramiro Sanchís, y Tango que me hiciste mal, de Gabriel Peveroni, a cargo del director de la serie Discos, Gustavo Verdecio. Esta conversación con los autores es una presentación de Estuario Editora. A continuación, en el escenario, Nancy Bacelo. Ideas Más Cultural presenta Guitarra Negra, de Ramiro Sanchís, y Tango que me hiciste mal, de Gabriel Peveroni, a cargo del director de la serie Discos, Gustavo Verdecio. Esta conversación con los autores es una presentación de Estuario Editora. A continuación, en el escenario, Nancy Bacelo. Estaba andando bien. ¿Lo apagaste? Bueno, a ver si me escuchan ahora. Bueno, buenas noches. Para mí es un gran placer estar con estos dos autores que además son amigos míos desde hace muchos años y que no son solo eruditos en música, sino en muchas otras cosas. Y son dos de los escritores más importantes en Uruguay en este momento, así que tanto para la editorial como para la colección ha sido un lujo tenerlos escribiendo para nosotros. Bueno, vamos a empezar con preguntas muy simples que tienen que ver con la génesis, ¿verdad?, de los libros. Vamos a empezar primero con el número 1 de la colección, que fue Tango que me hiciste mal, de Gabriel Peveroni, que era sobre los estómagos, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo fue que, después que te dije que eligieras el libro, cómo fue que se fue gestando esto? Buenas noches. Fue un momento de desafío porque la colección no existía en sí, entonces no estaba claro para dónde iba a agarrar esa idea, digamos, loca que estabas pergeñando ahí con Martín y ya había varios, o sea, pues si bien fue el primer libro que se publicó, ya había varios en carrera, o sea, y de alguna manera había como una cierta carrera a ver quién llegó primero y todo eso. Por nada, pero gané yo. Claro, pero el que dice 01 es el mío. Entonces, en realidad fue un momento muy interesante porque me permitió, o sea, yo hacía mucho tiempo que quería escribir sobre los 80, sobre el rock de los años 80, alguna cosa, y tenía siempre, en cierto modo, a Fernando Peláez arriba con su historia del rock predictadura, y de alguna manera estaba la tentación de continuar eso, en algún sentido respetando su marco de trabajo y su forma de investigación, para de alguna manera aportar como en esa línea una mirada similar. Y por suerte no es que por suerte no llegué a hacerlo, digamos, pero en realidad estaba como, mientras escribía otras cosas o la vida que te va llevando, ese proyecto nunca cuajaba o nunca podía, que seguramente tenga que ver con que no lo podía hacer, digamos, por una cuestión de para dónde uno puede agarrar. Y cuando se plantea esta colección, a mí me agarra justo en un tiempo que estaba leyendo mucha autoficción y leyendo a Carrer y leyendo otras cosas que me permitían hacer un ejercicio, o sea, plantearme la escritura del libro como un ejercicio, que era hacer un libro sobre un disco dejando un poco de lado la matriz periodística o la matriz de investigación usual, digamos, y tomarlo como un libro de escritor, de repente con otro tipo de vuelo y con otro tipo de mirada. Y bueno, fue lo que, en la aventura en que me metí. Es un libro sobre un disco muy particular, sobre Tango que me hiciste mal, de los estómagos, y es un libro en el que lo puedo sintetizar en una frase. Es un libro de amor sobre un disco, digamos. Es la historia de amor de un adolescente que se enamora de un disco y después que tiene que ver con toda su vida y ahí entro a contar un montón de cosas sobre la época, sobre lo que me rodeaba y obviamente sobre el disco de los estómagos y sobre la banda y sobre lo que significó. Y de algún modo hay una tapa del libro que habla sobre el rock de los 80, entonces eso ya me dejó tranquilo, no tengo
no es que tenga eso, pero no tengo que cumplir esa cosa que tenía como esa carga de mochila de decir, tengo que completar el camino de Peláez, que es un gran amigo, y bueno, y todavía no se publicó otro de los libros de él, que es la historia del rock de la dictadura, el rock de la resistencia, que llega hasta el año 83, que llega justo hasta el punto en que empezaría mi relato, digamos. Y bueno, esa es un poco la historia de este libro que bueno, que me ha dejado muy contento desde que salió y empezó a caminar, y es un libro que que yo creo que tiene una vida larga, digamos, así que va encontrando lectores despacio y va tomando un camino interesante. Ramiro, la misma pregunta, ¿no? Pero sobre este libro, ¿no? No sobre que... Claro. Bueno, no, primero que nada, gracias a Martín, que anda por ahí, y a vos, Gustavo, dos queridos amigos con los que llevamos años haciendo cosas. Es una gran alegría para mí estar... yo tengo una conexión muy emocional con esta feria porque cuando era la Feria del Libro y Grabado, mi madre como artesana venía todos los veranos y me traían y yo andaba por acá. Entonces siempre me gusta venir acá, me gusta tener algo que hacer en esta feria, así que me alegró cuando me enteré que iba a estar charlando sobre este libro y que luego iba a estar además hablando con Gabriela, que quiero mucho también desde hace años, así que estoy realmente muy contento de estar acá. El punto original, un libro sobre la trampa, sobre caída libre para... Creo que está yendo el audio. Ahí está mejor. Bueno, esto lo ponemos acá. Y de algún modo, incluso cuando la colección era un plan, que lo hablábamos con Gustavo y me iba enterando de quiénes más iban a escribir y sobre qué discos, entonces desde ahí ya me había hecho una especie de fan de la colección y estaba muy entusiasmado con que existiera, incluso aunque no fuera, si no iba a participar, igual me entusiasmaba mucho que existiera la colección y que fueran saliendo estos libros. Entonces eso me dejó de algún modo siempre un deseo de querer seguir escribiendo para la colección Discos, después de haber publicado este primer libro sobre la trampa, que en su momento lo hice con las herramientas con las que me parecía que estaba bueno hablar, pero a medida que pasó el tiempo me pareció que había otras maneras de hacer cosas, y me pasó un poco como a Gabriel, que cosas que estaba leyendo, cosas que estaba traduciendo, cosas que estaba pensando, me dieron como la pauta de hacer, de tomar, digamos, una producción cultural, en este caso obviamente un disco, que fuera completamente clásica, en un sentido, hasta diría fuerte de la palabra, ¿no? Y tratar de encontrar con estas herramientas con las que estaba jugando, la manera de verlo desde un punto de vista radicalmente distinto al punto de vista desde el que se lo suele analizar, leer, disfrutar, sentir, etc. Entonces ahí surgió la idea de tomar Guitarra Negra, que es un disco con el que no tengo ni por asomo la misma conexión emocional, nostálgica, formativa que tuvo Gabriel con el de los Estómagos. Por supuesto, más allá de la admiración por la obra en sí, mi curiosidad por el disco es más bien intelectual. Y supongo que eso es lo que también terminó facilitando la posibilidad de agarrarlo y decir algo, como dije recién, totalmente ajeno a los circuitos en los que se lo ha leído hasta ahora. Entonces en algún momento me puse a escribir, se generó ahí una primera versión, con Gustavo la conversamos mucho, en un momento era como que yo estaba tratando de convencer, y luego me di cuenta que tenía razón Gustavo, y para eso están, por supuesto, los editores, y el libro tuvo una segunda versión que quizá daba un poco más más cerca del blanco, o al menos de lo que yo quería que fuera el libro, y ahí más o menos quedó, ¿no? Hubo alguna corrección menor. El libro después se nutrió de cosas que yo estaba leyendo mismo de la colección Discos también, así que fue un proceso interesante que se llevó casi todo un año en idas y venidas, y también el resultado me ha dejado muy contento. Ha tenido una historia de recepción un poco curiosa, desde ciertos rechazos hasta
ciertos entusiasmos, ha pasado un poco por todos lados y me reconforta al final haberlo escrito. No creo que vuelva a ser un libro así, al menos no para la colección Discos, pero me gusta mucho haberlo escrito, haber desbloqueado, digamos, ese modo de escribir. Bueno, sí, el libro, obviamente que puede haber habido un rechazo por la gente más tradicional, ¿verdad? La gente que lo lee de manera más tradicional, esperando una especie de hagiografía o una vida de santos, que no es el libro. Pero sí sé que hay lugares como en Colombia, hay un grupo de lectores muy fieles, no solo de esta novela, de este libro, que también tiene algo de novelesco como el de Gabriel, sino de varias obras tuyas, ¿no? Maestro, ¿puede tirarnos Guitarra Negra? Me gustaría preguntarle a Gabriel cómo él piensa colaborar de nuevo con la colección. Bueno. No es necesario, no. Sí, es una pregunta que me has hecho en otra oportunidad y bueno, y también, bueno, en entrevistas también se suelen hacer esas preguntas de, bueno, tenés este libro, ¿cuál es el otro? Como si fuera tan fácil. Los libros no caen así, salvo que sea Ramiro Sanchís el dolor comunal, pero a mí me cuesta un poco más, en el sentido yo decía un poco en broma, un poco en serio, con respecto a Tango que me hiciste mal, que, bueno, por lo que dije antes, es un libro que tardé como 40 años en escribirlo, o sea, 30 años, 30 y pico de años, de que lo escuché el disco hasta ahora. O sea, porque de alguna manera me estoy reescribiendo yo ahí adentro, entonces eso también tiene que ver. Entre esos libros posibles estaría Montevideo Agoniza, de Los Traidores, que podría ser una especie de obra ahí entre los dos, o sea, Estómagos Traidores, o sea, tendría para completar de alguna manera y cerrar esa historia con dos discos que fueron muy revulsivos, que cambiaron,
que son icónicos de una época y que bueno, y que forman parte de una parte del mapa de la música popular y urbana de Montevideo que bueno, que me gustaría de repente contar. Pero bueno, no lo pude escribir todavía. No, por algunas razones no lo pude escribir y en el último tiempo, mientras escribo o ando en otras historias, el libro que sí empecé a escribir pero que no tuve éxito todavía en terminarlo o en continuarlo de una manera más, o sea, todavía le falta un poco algunas cosas que caigan, tengo ganas de escribir un libro sobre el rap. O sea, el problema es que no tengo el disco exacto que me caiga así sobre el rap uruguayo, digamos. Entonces no sabía si ese disco era Primavera en la Antártida de H. Sousa o si ese libro era el primer disco de Los Buenos Modales o es el disco de Sáez, que es el primero que se editó en vinilo. Y ahí ya estoy hablando de discos que pocos conocen, digamos, pocos conocen de mi generación y en realidad de la crítica y de la música uruguaya más establishment, digamos, por decirlo de alguna manera, y son realmente la nueva generación de raperos. Me parten la cabeza, digamos, me parece que pasa mucha cosa interesante por ahí. Y en ese caso me gustaría contar en ese libro cómo entró el rap y cómo entró el hip hop en Uruguay desde los 90 hasta ahora. O sea, entonces sería como una historia del rap con un pretexto que sería un disco, pero está encaminado, pero Gustavo Verdecio todavía no está pronto. Le falta un poco. Bueno, y Ramiro, si vos tuvieras que hacer otro proyecto para la colección, ¿qué harías? Y si fuera una colección ideal, si tuvieras, por ejemplo, ¿harías un libro sobre Bowie, por ejemplo? Si pudiera hacerse, ¿no? Yo tengo varios posibles proyectos que les estoy buscando la vuelta. Me interesa que los libros tengan como una hipótesis. En el caso del de Guitarra Negra hay al menos dos, en el de La Trampa había al menos una, ¿no? La idea de Caída Libre como disco conceptual, la idea de Caída Libre como disco sobre la crisis del 2002. Bueno, en Guitarra Negra está la idea de lo ambient, la idea de cómo leer a contrapelo un disco clásico, y tengo varias semillas de hipótesis que todavía no han germinado del todo, pero bueno, veremos qué pasa. Si la colección fuera ideal en ese sentido, ¿no? En el que me permitiera tener ese tipo de libro como el de Gabriel, o sea, un libro que hablara de mi adolescencia, un libro que hablara de mi generación, de mi barrio y de la música que escuchábamos mis compañeros del liceo y yo. Bueno, ahí seguramente haría un libro sobre los Doors y elegiría uno de los discos de los Doors, probablemente el primero, y haría un disco de esa época de mi vida. Mi fascinación con Bowie es un poco posterior, pero bueno, también por supuesto me resultaría muy interesante escribir sobre eso. Ya más o menos ya escrito, pero no eligiendo un disco. Quizás me resultaría más difícil elegir uno, ¿no? Pero sería un desafío interesante, sin duda. Ramiro, ¿cuándo sale el libro sobre Bowie en Argentina? El libro salió en España, es un libro sobre David Bowie desde el punto de vista del posthumanismo, así que tiene bastante que ver con Guitarra Negra, con mi libro de guitarra sobre Guitarra Negra. El libro salió en España, ya está en librerías de España, y va a haber una versión digital argentina que tengo entendido que va a estar saliendo en esta semana. Yo quería, digamos, lo que estamos hablando son de diferentes maneras o diferentes miradas de cómo crear libros sobre discos, o sea, y en esa colección que no es estrictamente, que de repente es como invitar a escritores, escritoras para, digamos, hay varios de los libros que se publicaron que están muy buenos desde ese punto de vista. Ramiro va hacia un territorio más de conceptual,
y es increíble lo que logró con el libro de La Trampa, por ejemplo. Yo debo reconocer que todavía no leí el de Citarrosa, por eso no puedo decir nada, pero con el libro de La Trampa y de cómo acometer un disco que no está entre tus discos y generar una teoría sobre eso, y la verdad que está buenísimo. Pero después me quedé pensando, estaba pensando ahora en Octubre, de Los Redondos, el libro que escribió Carolina, y en varios más que salen de esa regla que uno agarraría este libro, entonces dice, me cuenta la historia del grupo, que eso es de repente lo interesante de la colección. Entonces ahí me parece que está bueno como una pregunta para vos, en el sentido que es cómo buscás o cómo encontrás. Yo cuando me contaste la historia de la colección, una de las primeras cosas que pensé fue, yo quiero leer el libro de Fidel Esclavo sobre Sansueña. O sea, que ahí está, en esa frase estaba diciendo lo que algo similar a cómo acometer sobre un disco que en definitiva contamos que me hiciste mal. Pero eso me parece interesante, cómo viene siendo ese trabajo como editor. Me parece que hay, no sé, yo en tu lugar, o sea, veo un disco, o sea, escucho un disco y a veces estoy pensando, ¿qué no podría escribir? O sea, ¿qué libro podría escribir el Tusi de repente? O gente que uno sabe que puede sacar terrible libro sobre algo. O sea, no sé, es como, me parece que es una colección que a nivel editorial, no sé, tiene como mucho, muy interesante, muy removedora incluso. Bueno, gracias Gabriel por esos juicios sobre la colección. Yo creo que justamente siempre hay que mantener un delicado equilibrio entre estos libros de los que estamos hablando, que son experimentos literarios, ¿verdad? También con los que son más tradicionalmente periodísticos, que a mí me encanta leer los dos tipos, ¿verdad? Y que los hay, y los tenemos muy buenos en la colección. Pero no, vos sabés que en realidad no es un disco. Pensamos, en general, a mí Martín me ayuda bastante también, porque yo le pregunto, ¿qué nos queda por llenar, no? Y bueno, no lo hemos hecho con ese criterio, obviamente, porque mucha cosa, mucho vacío todavía, porque son solo 10 números, 12 números. Pero lo que sí tratamos es que haya cierto equilibrio. Por ejemplo, ahora hace tiempo que vengo tratando de que salga un libro sobre Peyote Asesino, ¿no? Y no lo he logrado. Se ve que no soy muy convincente como editor, pero me gustaría también que haya uno sobre Tótem, ya que tenemos Días de Blues, tenemos Siglo, nos falta Tótem, falta Zapata, pero también tenemos de Citarrosa, pero no de los olimareños. Entonces, vamos viendo que hay, y también, y esto en realidad la colección empezó, por lo menos dentro de mi cabeza, con un criterio de elección que se basaba más que nada en los autores que a mí me interesaban, más que en los discos que ellos iban. Me interesaba una voz. Yo sabía que cualquier cosa que hiciera Carolina Bello, o que hicieras vos, o que hiciera Ramiro, que los conozco hace muchos años, iba a estar buena. No importa lo que eligieran, ¿entendés? Y la voz es re importante. Y otros, de gente que ni siquiera conocía en algún momento, pero que me demostraron una erudición brutal, como por ejemplo yo a este chico Rocha no lo conocía, y se mandó un libro de investigación sobre Buenos Muchachos muy completo, ¿verdad? Entonces fue variando un poco. Lo de la voz no se aplica en todos los casos, ¿verdad? Y después, qué sé yo, necesito explicar por qué quiero que esté Peláez en la colección. No, bueno, entonces, pero es un poco eso que decías vos, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? A partir de las voces que nos interesaban, a partir de las plumas que nos interesaban. Y puede salir, ¿estás medio fuera de control?
A ver, ahora sí, este sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahora un aplauso también para el maestro, que ha sido, la verdad que son, no quiero ser ofensivo con las canciones originales, pero son arreglos más complejos. No es por nada. Había unos punteitos ahí en Guitarra Negra que no recuerdo del disco. ¿Puede ser? Bueno, yo no sé si ustedes quieren seguir conversando entre ustedes, por ejemplo, que se pregunten los autores, ya que como ambos son, además de amigos, son lectores muy atentos de la obra del uno del otro. Me gustaría... Ahora, Gabriel dijo que no había leído Guitarra Negra, pero sí leíste el de La Trampa, ¿no? Pero bueno, que puedes empezar vos, si querés. Sí, yo creo que hay una cosa muy interesante en eso, y es que en ese sentido los dos hicimos algo bastante parecido, en mi caso sobre todo con Guitarra Negra, pero uno lee el libro de Gabriel y luego lee Los ojos de una ciudad china y siente que hay un proceso que está en sintonía, al menos, que no está dicho de un modo explícito, que son partes de una misma obra o un mismo proyecto, pero hay ciertas conexiones, ese tema de la novela coral, por ejemplo, el juego con los distintos narradores, de algún modo eso amalgama los libros. En mi caso, de antemano ya era parte de un mismo proyecto, con mismos personajes que se repiten y todo, pero justamente una de las cosas que a mí me había pasado, y esto creo que ya lo conté en algún lado, era que yo tenía hacía tiempo ganas de experimentar algo así, de escribir una novela coral, como Los Detectives Salvajes de Bolaño, por ejemplo, y luego de leer a Gabriel, luego de leer Los ojos de una ciudad china y de haber leído también el libro sobre el tango que me hiciste mal, de algún modo lo más parecido a animarme a hacer algo así que hice hasta ahora es Guitarra Negra, que también es un libro que tiene distintas voces, que tiene distintos narradores, tiene distintos tipos de discurso, hay teoría, hay cartas, hay de todo un poco. Entonces, para mí de algún modo es un libro que en cierto modo no podría haber sido escrito sin esa provocación que implican esos libros que decís, bueno, yo hubiese querido hacer este libro. Bueno, me pasa por ejemplo con Mil de Fiebre de Juan Andrés Ferreira, que es un libro que salió, lo leí en días y dije, yo hubiese querido escribir este libro, ¿no? Y en el caso de los libros de Gabriel me pasó algo similar, sobre todo en el sentido de decir, un libro con esta estructura, un libro con estos procesos, y como dije, lo más parecido que he hecho hasta ahora es justamente Guitarra Negra. Sí, yo creo que creo que se dan unas historias ahí de dialogar entre libros, o sea, y eso está, bueno, los libros dialogan, Dios, ¿cómo no van a dialogar los libros? Entre sí, digamos, entre las lecturas que uno va haciendo, los escritores, yo qué sé. A mí hay una cosa que me sorprendió de tus libros, Ramiro, y también hay como un diálogo ahí, y también con otros autores, obviamente, es esa cosa que se empezó a dar hace unos años, después de que salimos de lo bolañesco, por decirlo de alguna manera, es esa pátina David Bowie, ¿sí? Stardust, que además empieza, o sea, salgamos de este escenario, leo la última novela, otra novelaza, que es la de Mariana Enríquez, y la empiezo a leer y a disfrutar y a meterse en esa gran novela que ganó el Herralde, ¿no? Y de repente estás en Londres, estás con David Bowie y decís, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿qué nos pasa? Pues son cosas como sincronías que se dan a encontrar primos, ¿viste? Encontrar miradas similares y justamente aparte se da esa cosa que es como de desafiante y al mismo tiempo como muy vital de leer cosas que te dan vuelta y que te dan ganas de leer y leer más. A mí me pasó lo mismo con Mil de Fiebre también y por suerte, no sé, es como, por suerte me pasa con muchos libros y creo que
que estamos, por suerte, viviendo una muy buena época digamos, muy buena época en lo que es la literatura iberoamericana, de nuestra lengua contemporánea, urbana, por decirlo. También mañana voy a venir a hablar de las novelas de Luis dos Santos y que voy a hablar de Fabián Severo y de los artiguenses y de la escritura de la frontera, y que están en un nivel altísimo, o sea, y eso creo que dan ganas, ¿viste? Bueno, lean, por favor, lean, hay mucho para leer, y realmente en esta colección aparecen algunos libros súper interesantes, y en esto que planteabas, o sea, no sé, creo que sí, que se da un ida y vuelta que está buenísimo, que bueno, eso será trabajo para la crítica. Yo de la crítica no pertenezco demasiado, pertenezco un poquito, pero no mucho, vos más que yo, digamos, a ese mundo, pero bueno, la verdad que, no sé, es como un momento muy lindo para no solo para escribir, sino para leer. O sea, creo que hay mucho para leer, y bueno. Ustedes estarían de acuerdo entonces que este es un muy buen momento de la literatura uruguaya, ¿verdad? Y que esta colección de música se aprovecha un poco de eso, ¿no? Traemos gente que no solamente sabe música, sino que sabe escribir, ¿verdad? Y que tiene proyectos originales, ¿verdad? Yo no sé hasta cuándo tenemos, Martín. 2 minutos más. Bueno, yo antes de terminar y de agradecerle la presencia a todos, le quería agradecer a Beto Ponce la guitarra, que fue notable, y pido un aplauso para él. Fue notable lo que hizo, y lo vamos a tener acá, ¿verdad? El resto de las presentaciones. Y no sé si quiere agregar algo, Ramiro. No, sí, también asombrado con los arreglos y el sonido, impresionante. Y nada, gracias por venir, gracias por gracias totales. Billy Bondi la Pesada tenía una canción que decía gracias al cielo, gracias a la vida. Bueno, ¿querés despedirte, Gabriel? Bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, seguiremos haciendo presentaciones. Creo que la próxima es el domingo. Chao, gracias.